Vamos a estar en esta mañana hablando acerca de la resurrección de Cristo. Sabéis que hemos hecho un paréntesis en nuestro estudio del Evangelio de Marcos. El domingo pasado vimos la entrada triunfal del Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Y hoy en esta mañana vamos a estar hablando acerca de la resurrección del Señor Jesucristo y domingo de resurrección, y ya Dios mediante el domingo que viene retomaremos nuestro estudio de Marcos. Sabéis que a lo largo de los años se han escrito numerosos libros y artículos acerca de la resurrección de Cristo. Ha habido numerosas conferencias, incluso documentales, que a lo largo de esta semana se podían ver en la televisión, en los cuales se discute acerca de la resurrección de nuestro Señor. De hecho, la mayoría de los libros escritos, la mayoría de los documentales están enfocados en demostrar que el Señor resucitó y tratan de probar, si vemos uno de estos documentales, con diferentes pruebas y hechos que el Señor Jesucristo resucitó. Pero para nosotros, para el creyente, el hecho de que el Señor Jesucristo resucitase, no es necesario ver estos escritos, no es necesario ver estos documentales, sino que es sencillo de creer, ¿verdad? ¿Qué es lo que prueba que el Señor Jesucristo resucitó? Una respuesta es sencilla, ¿verdad? Y es simple. ¿Qué prueba que el Señor resucitó? La Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. La Biblia es la prueba irrefutable de que el Señor Jesucristo resucitó. La palabra del Señor dice que Jesús al tercer día, ¿verdad?, resucitó de los muertos. Y eso cierra el tema. No necesitamos documentales, no necesitamos pruebas, no necesitamos escritos que muestren que el Señor Jesucristo resucitó. Nosotros creemos por fe en la resurrección del Señor, creemos por fe en la palabra del Señor, y esa fe, ¿verdad?, nos es dada a través del Espíritu Santo. Hemos sido convencidos de que la Biblia es verdad, de que la Biblia dice que el Señor resucitó, y eso cierra cualquier tipo de discusión. Por tanto, en esta mañana no quiero en el sermón mostrar ni demostrar que la resurrección sucedió. Creemos que el Señor resucitó al tercer día, sino que en esta mañana la pregunta que nos vamos a hacer es: ¿qué implica la resurrección para el creyente? ¿Qué implica que el Señor Jesucristo resucitase para cada uno de nosotros? ¿Y qué implica que el Señor resucitase para el resto de la humanidad? ¿Qué implica la resurrección para el creyente y para el resto de la humanidad? Y la respuesta es también sencilla. La resurrección al creyente nos da el plan redentor completo y el propósito de Dios desde la eternidad pasada. Lo veíamos, ¿verdad?, en Génesis capítulo 3, versículo 15, en el cual vemos que dice que de la simiente de Eva iba a venir alguien que iba a herir a muerte, ¿verdad?, a la serpiente. Y si quitamos la resurrección del cristianismo, ¿qué sucedería? Que no habría cristianismo, ¿verdad? La resurrección, que el Señor Jesucristo resucitase, es el corazón del cristianismo. Por lo tanto, en esta mañana lo que vamos a ver es 5 aspectos que implican la resurrección de Cristo para toda persona.
5 aspectos que implican la resurrección de Cristo para toda persona. Y en primer lugar, que el Señor Jesucristo resucitase prueba la veracidad de la palabra de Dios. Que el Señor Jesucristo resucitase, ese es el primer aspecto, muestra la veracidad de la palabra de Dios. Vamos a ir por un instante a Hechos capítulo 2. Si recordamos, ¿verdad? Hechos capítulo 2 nos lleva a un gran día en la historia de la iglesia. ¿Qué día de la iglesia? El primer día, ¿verdad? El día en que nace la iglesia, el día de Pentecostés. Si veis, si recordáis el contexto, los creyentes habían sido llenos del poder del Espíritu Santo y Pedro se pone de en pie para predicar un gran sermón. Fijaros en Hechos capítulo 2, versículo 14, dicen, después de recibir al Espíritu Santo, dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, habló la voz y les habló diciendo, predicó un gran sermón. ¿Y cuál es el resultado de este sermón? Al final, que cerca de 3.000 personas fueron salvas. ¿Qué vemos aquí? El nacimiento de la iglesia. Así es. Pedro inicia su sermón y cita un pasaje, fijaros, del Antiguo Testamento. Fijaros, vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 25. Fijaros, dice, porque David dice de él. ¿A quién se está refiriendo? Fijaros, contexto inmediato, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dice versículo 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿De qué está hablando aquí Pedro? Está hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y está hablando de que resucitó. Lo hemos visto, ¿verdad? En el versículo 24, ¿sí o no? ¿Qué sucede justo después? Versículo 25 cita, fijaros, el Salmo 16, dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás con gozo con tu presencia. Es decir, aquí Pedro está citando a David, el Salmo 16, y David estaba escribiendo esto. ¿Qué significa esto? Fijaros, versículo 29, dice Pedro, varones hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy? Es decir, en otras palabras, Pedro está diciendo que David, cuando escribe el Salmo 16, no se está refiriendo a sí mismo. Es decir, cuando dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David ha sido abandonado a la muerte. Él está todavía en la morada de los muertos. Su tumba todavía estaba presente. Ellos sabían su ubicación y David aún no había resucitado. Entonces él no se estaba refiriendo a sí mismo.
Pero dice, versículo 30, fijaros, pero siendo profeta, refiriéndose a David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, ¿de quién está hablando David en el Salmo 16? Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Que el Señor Jesucristo, ese que habíais prendido, ese que crucificasteis, resucitó, y nos muestra diciendo que ya David, cuando escribió el Salmo 16, estaba profetizando no acerca de sí mismo, sino acerca de Cristo, y estaba profetizando acerca de la resurrección de Cristo. ¿Quién cumple el Salmo 16? No lo cumple David, sino que lo cumple el Señor Jesucristo. David en el Salmo 16 estaba prediciendo la resurrección del Mesías, y eso es lo que Pedro le estaba predicando. Por lo tanto, el Antiguo Testamento en el Salmo 16 predice que Cristo iba a resucitar. ¿Qué hubiese sucedido si Cristo no hubiese resucitado? Que la Biblia no sería verdad, ¿verdad? Habría un fallo en el Salmo 16, habría un error en el Salmo 16. Pero ¿qué nos muestra? La resurrección de Cristo nos muestra la veracidad de la palabra de Dios. No hay error. Toda la palabra es verdad. Si Jesús no hubiese resucitado, el Salmo 2 estaría mal. Fijaros, el Salmo 2 dice: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, ¿verdad? Diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y dice: y el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Si el Señor no hubiese resucitado, el Salmo 2 estaría más, el Salmo 16 estaría más, Isaías 55 estaría más, Isaías capítulo 53 estaría más. Fijaros, vamos a ir por un instante al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19. ¿Qué querían los judíos? Le estaban pidiendo una señal, ¿verdad? Fijaros, versículo 18, y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y el Señor les responde, versículo 19, y les dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esto es una profecía, ¿verdad? Esto es una escritura hablada por Cristo, ¿verdad? Registrada en el Evangelio de Juan. ¿Cuál fue la respuesta de los judíos? Dijeron luego los judíos, versículo 20, en 46 años fue edificado este templo, refiriéndose, ¿verdad?, al templo físico de Herodes. Y en 3 días lo levantarás. Y fijaros qué dice, versículo 21, mas él hablaba
del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. El Señor, que Él estaba prometiendo, que estaba profetizando una resurrección. Y cuando sucedió, los discípulos se acordaron de esto. ¿Y qué dice? Creyeron la Escritura. Es decir, vieron esa señal, vieron la veracidad de la Escritura. Por lo tanto, ¿qué implica que el Señor Jesucristo resucitase? Hemos visto que implica que la palabra de Dios es verdad. Pero esto, como creyentes, debe de afirmar nuestra fe. Muchas veces podemos tener dudas de que la palabra de Dios sea verdad, o Satanás nos puede tentar diciendo, bueno, debe de afirmar la veracidad de la palabra de Dios, debe afirmar nuestra fe y tener confianza en la veracidad de la palabra de Dios. No creemos en un libro más, no creemos en un escrito más, sino que creemos fielmente en la palabra de Dios, la cual es inerrante, no tiene error. Que el Señor Jesucristo resucitase muestra que la palabra de Dios es verdad. En segundo lugar, la resurrección de Cristo no solamente muestra la veracidad de la palabra de Dios, sino que, fijaros, nos da prueba de la deidad del Hijo de Dios. Por lo tanto, la resurrección, y este es nuestro segundo punto, prueba la deidad del Hijo de Dios. De hecho, no hay mayor prueba que exista para probar la naturaleza divina de Jesucristo que su resurrección de los muertos. Esto es lo más importante que hizo para verificar que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios puede dar vida, solo Dios puede conquistar y solamente Dios puede vencer a la muerte. Fijaros, en el Nuevo Testamento encontramos muchos individuos dando testimonio de Cristo como Dios. Algunos de ellos son sorprendentes. Hemos visto, ¿verdad?, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 5, cómo los demonios afirmaban, ¿verdad?, la deidad de Cristo. Luego hemos leído hoy, esta mañana, en la mesa del Señor, cómo Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O como Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Mateo dijo, Él es Dios con nosotros. O Marcos, Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es decir, numerosos testimonios de personas que afirman que Cristo es Dios. Pero fijaros, vamos a ir por un instante a Romanos, capítulo 1, versículo 4. Y recordad que estamos viendo que la resurrección de Cristo nos muestra la deidad. Fijaros, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y dice, versículo 4, que fue declarado, fijaros, Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de los muertos.
¿Por qué fue declarado Hijo de Dios? Porque Él resucitó de los muertos. De hecho, en Hechos capítulo 13, versículo 30, dice que Dios lo resucitó de los muertos y dio testimonio de su deidad. Por tanto, que el Señor resucitase no solamente nos muestra que Él vino a salvar a los pecadores, sino que nos da una prueba fehaciente de que el Señor Jesucristo era Dios. Lo hemos leído, ¿verdad? En Romanos, capítulo 1, versículo 4. Que el Señor resucitase nos muestra la veracidad de la palabra de Dios, nos da prueba de la deidad del Hijo de Dios y, en tercer lugar, su resurrección prueba la conclusión de la salvación de Dios. La resurrección prueba, en tercer lugar, la conclusión de la obra de salvación. Fijaros, Romanos capítulo 4, versículo 25. Este versículo es maravilloso. Es fundamental para que entendamos la importancia de la resurrección. Fijaros, el capítulo 4, versículo 25 es una verdad maravillosa. Sobre esta verdad edificamos nuestras vidas. Fijaros, dice, bueno, vamos a leer desde el 24, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Fijaros, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Alguna duda? Ninguna, ¿verdad? Y fijaros que dice, y resucitado para nuestra justificación. Para que Dios nos justificase, para que fuésemos declarados justos, ¿qué era necesario? Que el Señor Jesucristo muriese por nuestras transgresiones, pero ¿qué dice también? Que el Señor Jesucristo resucitase de los muertos, para que nosotros fuésemos justificados. Si el Señor no hubiese resucitado de los muertos, no hubiéramos sido justificados. Por eso que el Señor Jesucristo resucitase nos muestra la conclusión de la obra de salvación. Por eso cuando leemos en los evangelios que su nombre es Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, esto es exactamente lo que hizo. Pero fue necesario que Él muriese, pero tuvo que resucitar de los muertos. Que el Señor Jesucristo resucitase nos da la prueba fehaciente de que Dios Padre dijo, tu muerte cumplió el propósito con el que se planeó. Que el Señor Jesucristo resucitase afirma que Él hizo que la cruz satisfizo la justicia santa de Dios. Si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, no tendría ningún valor la salvación. Pero Él resucitó de los muertos y fue resucitado por el Padre para nuestra justificación. Por eso, que el Señor resucitase es un día de alegría. Es algo que nos tiene que llenar de gozo. Es algo que nos tiene que llenar de gratitud, porque hemos sido declarados justos a los ojos de Dios. El Señor, Dios Padre dijo, yo acepto el sacrificio, lo acepto. Fijaros, que podamos tener vida eterna depende de la resurrección.
Dice la palabra del Señor que como en Adán todos murieron, en Cristo todos vivirán, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Fue la muerte de Cristo y su resurrección lo que nos concedió vida eterna. Que el Señor Jesucristo resucitase nos muestra que Él conquistó la muerte. Si Él no hubiese resucitado, Él no estaría vivo y por tanto no sería el autor de la vida. Fijaros, dijo Juan, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué importante es la resurrección de Cristo. Nos muestra que la obra de salvación está concluida. El Señor Jesucristo tuvo que resucitar para perdonar nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que el Señor Jesucristo resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios, afirmando y mostrando que había cumplido de manera perfecta con nuestra redención, con nuestro perdón de pecados. Porque si no estaríamos pensando, bueno, falta algo para ser salvo, pero Él está a la diestra de Dios Padre. Y eso nos muestra que la obra de salvación está concluida, que no es necesario nada más para ser salvo, sino que Cristo hizo todo lo necesario. En cuarto lugar, que el Señor Jesucristo resucitase prueba el establecimiento de la iglesia. Prueba el establecimiento de la iglesia. Fijaros en Mateo capítulo 16, hemos estado antes ahí. Mateo capítulo 16. Dice, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Poquito más adelante, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, sobre quién edificamos la iglesia no es sobre Pedro, como muchos afirman, sino sobre Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Por eso en Efesios capítulo 1, versículo 20 dice que Cristo fue resucitado de los muertos y está sentado a la diestra en los lugares celestiales por encima de todo dominio, autoridad, potestad. Y todo nombre es nombrado no solo en esta época, sino en la época venidera. ¿Y qué dice además en Efesios? Vamos a leerlo, capítulo 1, versículo 21. Fijaros, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio, fijaros, aquí se completa lo que dice en Mateo capítulo 16, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, cuando el Señor Jesucristo resucitó, Él se sentó a la diestra del Padre y Él es la cabeza
de la iglesia. Si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, no hay iglesia. Cualquier persona que pertenece a una iglesia y no cree en la resurrección de Cristo, no pertenece a la iglesia. La verdadera iglesia es aquellos que han creído en que Cristo resucitó de los muertos. Por lo tanto, en primer lugar, nos muestra que la palabra de Dios es verdad, nos muestra que el Señor Jesucristo es Dios, nos muestra que la salvación está completa, nos muestra el establecimiento de la iglesia y finalmente, en quinto lugar, y tristemente, la resurrección prueba la inevitabilidad del juicio de Dios. La inevitabilidad del juicio de Dios. Lo estamos estudiando en el Evangelio de Marcos. Cuando el Señor vino por primera vez, Él fue objeto de burla, de escarnio, lo hemos leído, ¿verdad? Que era necesario que Él padeciese. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto y humillado hasta lo sumo. El Señor fue tratado de una manera terrible. Él dijo, la gente dijo, mejor dicho, que Él era del infierno. Lo golpearon, le escupieron, le dieron una corona de espinas, le clavaron los clavos en sus manos, metieron una lanza en su costado y lo desplegaron desnudo como objeto de burla. Pero fijaros, el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 22, dice: perdón. Dice, fijaros, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Aquí se habla de manera específica acerca de ese juicio. ¿Y qué dice? Que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio es dado al Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios Padre lo ha hecho el juez y le ha dado a Dios Hijo, es decir, al Señor Jesucristo, todo el juicio. Vamos a ir a un versículo anterior, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es decir, así como el Padre resucita a los muertos y le da vida, así el Hijo también da vida a quien Él quiere. Y si seguimos leyendo, versículo 25, fijaros, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y que sigue y dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por tanto, la resurrección es el acto mediante el cual el Padre designa a Cristo como juez. Lo hemos leído antes. Él ha sido resucitado para nuestra justificación, pero para los que creemos, pero para los que no creen, ha sido, la resurrección muestra su condenación. Romanos capítulo 14, versículo 9 dice, Cristo murió y volvió a vivir para que pueda ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Y luego en el versículo 10 dice,
Todos tenemos que estar ante el tribunal de Dios. El Señor Jesucristo va a ser juez del incrédulo y va a ser juez del creyente. Todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Pero en 2 Corintios capítulo 5, Pablo dice que el creyente estará ahí para ver cómo han sido sus obras, si han sido de madera, heno, hojarasca o de oro, plata y piedras preciosas. Pero el no creyente estará ahí para condenación y condenación eterna. Por tanto, que el Señor Jesucristo resucitase muestra que la palabra de Dios es verdad, muestra que Él es Hijo, muestra la conclusión de la salvación de Dios, muestra el establecimiento de la Iglesia y muestra que va a haber un juicio. Un juicio del creyente para salvación y un juicio del incrédulo para condenación. Que el Señor Jesucristo resucitase es la garantía que cada uno de nosotros tenemos de un cielo eterno. Que el Señor Jesucristo resucitase nos muestra que el día que el Señor nos llame a su presencia, estaremos con Él para toda la eternidad. Fijaros, dice Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús estaba anunciando que Él iba a resucitar. Pero el Señor nos está diciendo, voy a preparar un lugar para vosotros y regresaré. Si no hay resurrección, no hay lugar para nosotros. Si no hay lugar para nosotros, no hay cielo. Por lo tanto, el Señor es necesario que Él resucitase. El plan redentor de Dios en su totalidad concluyó cuando el Señor Jesucristo resucitó. Él va a volver. Él va a regresar y va a llevarnos al lugar que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y como hemos visto, el que cree en el Señor Jesucristo por fe, aunque esté muerto, vivirá y vivirá eternamente en su presencia para siempre. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y el juicio es inevitable y el infierno nos muestra que Él estará fuera de su presencia para siempre. El mensaje del Evangelio depende de la resurrección. Tu eternidad depende de la resurrección. Es necesario que tomes una decisión. Si escoger el cielo, el perdón, la bendición o la condenación, el castigo y el infierno para siempre. Esto significa el día de resurrección. Esto significa que el Señor Jesucristo resucitase. Pues que el Señor nos ayude a meditar y que estos 5 aspectos de la resurrección afirmen nuestra fe. Amén.